Ya te debes haber cansado que diga que el Papa siempre nos sorprende, siempre nos trae alguna sorpresa, pero no es culpa mía. El renovador, el innovador es el Santo Padre, ¿no? Y lo digo a raíz de la gran sorpresa que nos dio en esta audiencia del miércoles que acaba de pasar, cuando nos habló dentro de sus catequesis, donde está siguiendo a personajes centrales de la vida cristiana y de los inicios del cristianismo, los grandes padres de la Iglesia, mencionó a un autor que yo nunca había oído mencionar, nunca. Y lo digo con vergüenza, porque en su momento estudié a los padres de la Iglesia y no recuerdo jamás haber oído hablar de este autor. Así que creo que todos podemos aprender un poquito si es que seguimos al Papa en la explicación que nos dio de este poeta y teólogo cristiano que nació en Siria, que vivió a las afueras de Constantinopla, que en ese entonces era la segunda ciudad de la cristiandad, llamado Romano el Méloda. Y el sobrenombre el Méloda lo recibió no solamente porque convirtió la teología en poesía. De hecho, mucha de la liturgia griega conserva todavía los poemas de Romano el Méloda como himnos que se rezan en la liturgia de las horas en griego. Y Romano el Méloda tiene la particularidad, nunca había oído hablar de esto, de haber predicado para llegar al pueblo y poder transmitir las verdades más complejas de la fe, porque tocó temas complejísimos durante su vida. Tocó el tema de la unidad de la humanidad y la divinidad en Jesucristo, en una época que todos conocemos. Él es también, digamos, de finales del siglo IV, o sea que estamos hablando de la herejía a la que hemos hecho referencia tantas veces, ¿no? El arrianismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo. Tocaba temas como ese, o como el envío del Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad, las obligaciones apostólicas del cristiano, todas en una forma de prédica que se llamaba kontakia, creada por él. Kontakia es una palabra griega. ¿Y qué cosa significaba? Significaba que él cantaba las homilías en rima. Es decir, no solamente escribía poesía, sino que además la entonaba melódicamente, ¿no? Y no tendría el sobrenombre del Méloda o el melódico si es que hubiera sido un desafinado que no cantaba además bellamente estas homilías. Este es un testimonio para los que tenemos que preparar conferencias o charlas, o los sacerdotes que tienen que preparar homilías y que a veces tenemos la tentación de salir y hablar sin preparar lo que tenemos que hablar. Imagínense el grado de preparación. Investigar la teología, las Sagradas Escrituras, convertirlas en un discurso coherente, luego transformarlas en rima, en poesía, y finalmente darles una música para cantarlas. ¿Qué tal predicador? ¿Qué tal celo pastoral y apostólico? Además, el Papa destaca esto, ¿no? Su celo pastoral. Pero destaca otra cosa sumamente importante en él, y es precisamente la importancia de cómo la fe y el amor convierten la cultura en una realidad viva. Las personas que aman y que creen son las que terminan creando las grandes expresiones estéticas que forman la esencia de nuestra cultura. Cuando nosotros nos consideramos miembros de la cultura que nos caracteriza, una cultura descendiente de la cultura occidental, o cuando los europeos hablan de la cultura occidental, ¿de qué cosa hablan? Ciertamente hablan de las herencias romanas y griegas, pero cuando uno va al Partenón en Atenas, por ejemplo, se encuentra con una serie de columnas espectaculares pero muertas. Cuando uno va al Coliseo Romano o al Foro, se encuentra con estructuras impresionantes pero muertas. Pero cuando uno va a una catedral se encuentra con un lugar vivo, porque como explica el Papa, la fe y el amor de personas como Romano el Méloda sigue vigente y sigue viva hoy. Y eso es lo que mantiene una cultura viva,
que la fe siga viva mantiene la cultura viva y hace que las grandes obras culturales que constituyen nuestra herencia, pienso en el Perú, por ejemplo, y pienso en nuestro barroco en Lima, en el sillar, esta piedra blanca, junto con el granito en Arequipa, o pienso en el barroco cusqueño, o en el de Quito, en Ecuador, y pienso en el arte mexicano, en las distintas expresiones, o en el paraguayo, en el de cada país. Cada uno conoce justamente su propia herencia artística y sabe cómo estos lugares no son lugares muertos. Y cuando el Papa explica esto, la verdad, les confieso que encuentra en mí personalmente un eco muy fuerte, porque mi experiencia de ver por primera vez la Basílica de San Pedro fue verla como una realidad viva por una circunstancia totalmente inusual. Yo era bastante joven, llegué por una de las calles laterales que llegan a San Pedro, es decir, no llegué por la vía de la Conciliación viendo San Pedro, y me dijeron, mira, San Pedro está por ahí. Estuve caminando, era tarde de noche, había llegado tarde de noche, estaba con mi mochila y recuerdo haber cruzado la plaza, entrado hacia la plaza, y como no sabía en qué lado iba a encontrar a San Pedro, miré primero hacia mi izquierda y vi la vía de la Conciliación, y luego volteé, giré a mi derecha y vi esta obra monumental con la plaza enorme, vacía, los brazos de Bernini, la basílica iluminada magníficamente, y me conmovió profundamente. Pero ¿saben qué cosa me conmovió? Un hecho totalmente inusual que yo considero un don de Dios para irme llevando a un amor más grande a la iglesia. Ver a una persona oriental, un hombre de rasgos orientales, o chino, japonés, o filipino, no lo sé, de rasgos orientales, de rodillas en medio de la lluvia, elevando los brazos hacia San Pedro. Un hombre que probablemente venía de un país donde había soñado con ver San Pedro, había llegado, lo había encontrado cerrado y se hincó de rodillas delante de San Pedro. Entonces, ver este edificio monumental, hermosísimo, iluminado, solo, bajo la lluvia, con un hermano en la fe hincado rezando, le dio vida absoluta como la que no puede tener ninguna obra de una cultura que ya pasó. Y por eso el Papa nos dice algo fundamental, y es tan importante que acá lo leo porque no quiero traicionarlo. Esto es lo que dijo. Dijo, si la fe sigue viva, la herencia cultural no muere, sigue presente. Los íconos, o sea, aquellos cuadros antiguos religiosos, con imágenes religiosas, hablan también hoy a los corazones que creen. No son solamente cosas del pasado. Las catedrales no son monumentos medievales, sino hogares donde nos encontramos con Dios y nos encontramos unos con otros. La gran música, sigue el Papa, el canto gregoriano, Bach, Mozart, no son cosas del pasado. Viven con la vitalidad de nuestra liturgia y de nuestra fe. Y concluye, si la fe está viva, la cultura cristiana no se convierte en algo del pasado. Qué hermoso es contemplar esto, y qué hermoso que el Papa nos traiga esta reflexión a partir de un personaje que yo no conocía, que probablemente muchos de nosotros no conocíamos, pero que ahora conocemos con esta vitalidad con la que el Santo Padre Benedicto XVI nos los ha comunicado. Que tengas un buen día.